This is on. It's an honor to welcome our two closest neighbors to the White House today. The first signs that the Omicron surge may be waning in major cities in the Northeast as COVID infections in the city dropped for the first time since the Omicron wave began. Ukraine's northern border is a worrying one for NATO leaders. Since the 2014 annexation of Crimea, the Eastern European nation has been the front line between the Western Defensive Alliance and the Kremlin. It is a real pleasure to be gathered here with friends, with you and President López Obrador. La firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAYED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de la educación abierta y a distancia, del cual nuestra universidad y nuestro país han sido pioneros y gran parte de la vanguardia, la punta de lanza de esta modalidad que ha sido particularmente importante o particularmente valorada en estos últimos años de pandemia. Para ello, pues tenemos a dos invitadas del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Paola Suárez, quien además es investigadora del CISAN, a quien ustedes ya recordarán en los programas de Mirador Norteamericano, y la doctora Zaira Navarrete, también investigadora con varias publicaciones en torno al tema, para que nos hablen de la retrospectiva, de los orígenes, de la historia, y también de la visión de hacia dónde apunta los retos que nos plantea la Universidad Abierta a Distancia, un sistema que con entidades hermanas como la SUAYED, como la CUAYED, que coproduce este programa con el CISAN, pues nos han permitido ampliar la matrícula universitaria, nos han permitido acercar la universidad a pues más allá de sus instalaciones y más allá de nuestras fronteras. Entonces, esperamos que sea un programa de su interés. Quédese con nosotros. Esto es Mirador Norteamericano. Un pueblo que no vive en el centro del mundo, tal y como lo definen y lo describen sus poetas y narradores, lo pasa mal. El centro del mundo se encuentra allí donde vives. Allí el aire es respirable. Sabes el modo en que se hacen las cosas, cómo se hacen bien, según se debe. Un niño que no sabe dónde se encuentra el centro, dónde está el hogar, qué es el hogar, lo pasa muy mal. El hogar no es mamá y papá y una hermana y un perro. El hogar no es un sitio al que te tienen que dejar entrar. No es ningún sitio, es imaginario. El hogar, al imaginarse, empieza a ser. Es más real que cualquier otro sitio, pero no se puede llegar ahí si no te enseñan a imaginarlo los tuyos, quienes quiera que sean. Puede que los tuyos no sean tus parientes, puede que nunca hayan hablado en tu idioma, puede que lleven miles de años muertos, puede que no sean sino palabras impresas en papel, fantasmas de voces, sombras de mentes, pero son capaces de llevarte a un hogar, son tu comunidad humana. Todos tenemos que aprender a inventarnos una vida, crearla, imaginarla. Necesitamos que nos enseñen esas capacidades. Necesitamos guías que nos muestren cómo hacerlo. Si no lo hacemos, nuestras vidas acaban siendo controladas por los demás. Lo que necesita un niño, lo que todos necesitamos, es conocer a otra gente que haya imaginado la vida en líneas que tengan sentido y permitan cierta libertad. Y escucharlas. No oírlas pasivamente, sino escucharlas.
Escuchar es un acto de comunidad que requiere un lugar, tiempo y silencio. Leer es una manera de escuchar. Y pues bueno, para hablar de este tema, este importante tema que conmemoramos en este mes, Paola, ¿cómo ves la situación de esto, la situación actual de la educación a distancia en la región y los cambios que se avecinan? ¿Cómo está la situación ahorita? Hola, Juancho. Me da mucho gusto estar aquí en este programa nuevamente con ustedes y sobre todo estar acompañados nuevamente contigo y Zaira, que es una colega, amiga, y bueno, pues estar en este trabajo siempre es bonito, sobre todo que estamos conmemorando ahorita el 50 aniversario de nuestros centros y bueno, en las facultades del sistema de universidad abierta, que pues 50 años pues siguen existiendo, ¿no? Y tenemos ahorita nuevos retos con la pandemia por COVID-19 que nos enfrentan también a revisitar y reestudiar a estos programas que hemos tenido desde 1972. Yo he trabajado en el Colegio de Historia y del SUA, de la Facultad de Filosofía y Letras, y hemos tenido oportunidad en el centro desde hace más de 10 años ya de desarrollar nuevos modelos de asesorías y tutorías que han sido importantes para el presente. Y me parece que en este sentido, pues tenemos mucho que aportar desde los colegios y las facultades, sobre todo pues en una esfera de emergencia que ha sido el COVID, proponer guías de estudio, proponer nuevos materiales didácticos, proponer nuevas plataformas que ya habían sido trabajadas en un pasado, pero que pues actualmente estamos revisando. El proceso ha sido lento, obviamente durante la pandemia, porque no podemos trabajar de manera colegiada, presencial, pero eso también ha sido el propio reto de un sistema de universidad abierta que a eso se dedica. A mí aquí me gustaría platicar dos elementos que han sido fundamentales para el SUA en sus inicios y para el SUAYET en su nueva versión, que se agrega la educación a distancia, que lo desarrolló básicamente y fue una de las principales reformas universitarias a principios de 1970, en 1972 específicamente. Vamos a trabajar con esta línea pues durante 50 años, en los cuales, pues si bien este programa o este sistema que lo va a desarrollar el entonces rector Pablo González Casanova, que pues está cumpliendo también su centenario en estas fechas, tendremos la oportunidad de ver el desarrollo durante 50 años. Hay dos universidades que son pues el modelo de nuestro sistema de universidad abierta, que es el Open University de la Unión, perdón, del Reino Unido y también la UNED de España. Son dos modelos que Pablo González Casanova miró y que pensó que también podrían ser aplicables a una realidad como la mexicana y sobre todo para un sistema universitario o proponer un nuevo sistema universitario en la UNAM cuando fue rector. Yo aquí diría que el rector pues también fue una persona de su época. Habíamos salido de estas revueltas y revoluciones estudiantiles muy importantes del 68. A 4 años se remodela la universidad, se reforman los sistemas educativos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo con este sentido de darle vitalidad democrática a nuestra universidad y darle una oportunidad a nuevas personas y sobre todo a los trabajadores de entrar a los sistemas universitarios. El sistema de universidad abierta significó mucho en esta época oportunidades para nuevas personas que no pudieron en tiempos anteriores acceder a una universidad pues de calidad sobre todo, ¿no? El SUAYET actualmente
ha tenido la oportunidad de desarrollar productos de mucha calidad, con una evaluación interna, con grupos colegiados y que han sido pues innovadores, sobre todo en materiales de educación a distancia y en nuevas tecnologías o herramientas. Eso también son proyectos que se comparten con otras universidades. Si bien la Open University del Reino Unido fue pues, el modelo inicial o el primer modelo que hubo en todo el mundo, otras universidades van a replicar o van a hacer sus propios modelos asimilados a una realidad nacional. Este es el caso de la UNAM. Me parece que hay otros proyectos importantes como en Canadá actualmente, también hay proyectos importantes de universidad abierta y hay también oportunidades para seguir generando nuevas sinergias, sobre todo por el desarrollo actual que tenemos de las tecnologías de la información y de la comunicación. Un espacio privilegiado fueron en ese entonces las universidades públicas, ¿no? Que cambiaron una matrícula de universidad de élite a una universidad de masas. Y actualmente pues tenemos una competencia y también una colaboración importante con universidades privadas. En el caso de México pues han sido importantes en el desarrollo de estos modelos, básicamente la UNAM, ¿no? Que fue la primera que lo empezó a desarrollar, pero también el TEC de Monterrey ha sido importante en el desarrollo. Los dos modelos han sido abiertos sobre todo para los trabajadores, ¿no? Es un modelo que busca el estudio de medio, ¿no? De medio tiempo, es decir, el trabajador va a la fábrica o va a su centro de trabajo y en la noche, o en el caso del SUA, del SUAYET, trabajamos solo un día, ¿no? O sea, se trabaja un día en específico en el cual el trabajador o el adulto mayor o la persona que lo requiera, pues está tomando estas tutorías. Y bueno, pues ha habido un aporte aquí importante desde la didáctica a la pedagogía. Yo hablaría más desde la contribución y sobre todo el patrimonio histórico que desde la UNAM hemos construido para este tipo de sistemas universitarios o de universidad abierta. Sí, es una historia importantísima. Muchas gracias, Pau, por hacer este recuento y también pues muchas felicidades al rector, don Pablo González Casanova, titán del pensamiento crítico en América Latina y creador. Impulsó muchísimas cuestiones que ahora pues vamos dándonos cuenta de la importancia que tenía esa visión que se forjó desde entonces y pues bueno, importantísimo tener en mente esto, porque además ahora pues estamos precisamente en un momento en que la sociedad y la propia academia pues revalora los estudios a distancia, ¿no? Como que antes de la pandemia pues había como una idea muy falsa de que la educación a distancia podía ser más fácil o podía ser menos rigurosa o podía ser menos demandante en la docencia y pues bueno, pues ahora los que ya habíamos tenido oportunidad de participar en algún sistema de educación a distancia sabíamos que estos eran mitos y que no tenían nada que ver con la realidad, pero ahora ya pues creo que hemos tenido una gran lección en esta época de cambios. No sé cómo lo veas tú, Zaira, doctora Navarrete, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan Carlos. Hola a todas y a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio con una colega muy querida como es la doctora Paula. Bueno, ya hizo la contextualización del SUA, posteriormente SUAYET. Y la pandemia vino a cambiar un poco esta percepción que se tenía. Entonces, bueno, llega a finales de 2019, a principios del año 2020, la pandemia por COVID-19, y en el caso de la educación superior,
bueno, muchas universidades ya contaban con 3 modalidades educativas, que es la modalidad presencial, la modalidad abierta y la educación a distancia. En el caso de la UNAM, y específicamente de la educación abierta y a distancia, pues ya se contaba con toda una infraestructura para la educación a distancia. Entonces, bueno, ya se contaba con plataformas educativas, programas de estudios adecuados para esta modalidad, materiales digitalizados, asesores en línea. Es decir, esta modalidad educativa no fue dislocada por la pandemia. El reto fue para la modalidad presencial, porque por un lado no contaban con la infraestructura como las plataformas para la impartición de clases, ni materiales digitalizados, y por otro lado había mucha incertidumbre por parte de profesores y de alumnos. Entonces, en ese momento de dislocación, pues voltearon a ver al sistema de universidad abierta y a distancia y dijeron, pues ustedes díganos cómo le hacemos. Pero en ese momento había cierta confusión a la modalidad a distancia. Más bien se trataba de que esa modalidad presencial continuara, pero ahora mediada por tecnologías. Ahora esto está claro, pero a inicios de la pandemia no lo fue. Entonces, el gran reto fue la educación mediada por tecnologías. Eh, Otro punto clave en este momento también fue el tipo de equipamiento de TICs en los hogares de la población mexicana. A inicios de la pandemia, los hogares mexicanos, bueno, el 99.4% contaba con energía eléctrica, el 45.4% con una computadora, el 58% con radio, el 93% con televisión, el 49% con televisión de paga y el 91% con telefonía inalámbrica o celular y solo el 50% con conexión a Internet. Bueno, estas cifras reflejaban la desigualdad socioeconómica aparejada con la desigualdad tecnológica entre los habitantes de nuestro país. Y había una diferenciación también aquí muy notable entre la población urbana y rural. Entonces, dado esta condición, ha sido posible ubicar a un amplísimo sector que no era ni usuario de computadora ni de conexión a Internet, incluso de la población usuaria de Internet, que es el 12.5%, que corresponde más o menos al 13.8 millones de personas, lo hacían sin tener una computadora propia. Por consiguiente, esta desigualdad tecnológica aumentaba significativamente las desventajas sociales y educativas. En este contexto es que se continuó con la educación, pero ahora mediada por tecnologías. Este panorama lo tenía muy claro porque a finales del año 2019, mi colega Ileana Rojas y yo acabamos de publicar el libro Modalidades no presenciales de educación superior en México, composición, tendencias y desafíos, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que fue derivado de un proyecto PAPIT. En este libro presentábamos todo un panorama sobre infraestructura tecnológica en México. Era un gran reto impartir educación mediada por tecnología, ya que muchos hogares mexicanos no contaban con equipamiento de TICs, pero como más del 90% de los hogares mexicanos sí contaban con celular o televisión, pues aquí se hizo uso de estos recursos para continuar con las clases. Sí, es realmente cuando uno ve retrospectivamente estos 2 años, cómo pues se movió la sociedad mexicana pues bueno, en el caso de la Universidad Nacional tuvimos la oportunidad de que hubiera varios programas para dotar de equipamiento a estudiantes y a profesores. Sin embargo, la brecha digital, pues durante estos años de pandemia ha estado lejos de disminuir, ¿no? Ha sido una cosa que pues por varios puntos vamos viendo que esas desigualdades se incrementan en lugar de bajar. Hablaremos un poco de ello y de cómo pues, se ha adaptado la sociedad, no solamente la mexicana, sino también aprovecharemos esta perspectiva comparada de las investigadoras y profesoras que tenemos en la mesa. Pero pues bueno, pues vamos a hacer por ahora una pausa
Estamos en Mirador Norteamericano. Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Estamos hablando de los retos de la educación a distancia, abierta y a distancia en la región de América del Norte. No se vaya, quédese con nosotros. Estimada audiencia de Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unam.mx ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso a también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en donde en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar pues las conferencias no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de Mi CISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y sin duda las emisiones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Medio siglo en México, pero los retos de la inclusión van más atrás, ¿no? Arrancan desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Platícanos un poco, Zaira, ¿cómo ha sido esto de los retos de la inclusión educativa? Claro que sí, Juan Carlos, con gusto. Bueno, la inclusión educativa sin duda ha sido uno de los temas prioritarios de la agenda educativa de todo el mundo y sus comienzos pueden rastrearse desde 1948, cuando se llevó a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas en París y allí se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Años más tarde, ya después en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrado en 1990 en Khon Tailandia, y posteriormente en el Foro Mundial de la Educación Mundial que se celebró en Dakar en el año 2000. Bueno, ya más recientemente en el Foro Mundial sobre la Educación 2015, donde se acordó, se firmó la Agenda 2030 con 17 objetivos prioritarios, ¿no? En Incheon, República de Corea. Bueno, entonces, como podemos ver, ha sido un tema prioritario y cada país se encuentra en una etapa distinta de desarrollo en cuanto a su legislación y a las políticas públicas de educación inclusiva respecto a la voluntad política y particularmente a los cambios necesarios en la ideología, ¿no? A través de los años, los gobiernos han abordado de maneras distintas la situación de los alumnos, incluidos los alumnos con discapacidad, la inclusión de los alumnos migrantes. Y bueno, esto puede influir de manera diferente en la implementación de políticas educativas y en las intervenciones institucionales que otorgarán atención a los alumnos en todos los niveles educativos, ¿no? En este sentido, cuando el objetivo es cumplir con los estándares, los enfoques deben ser desiguales, por lo que permitir que todos tengan una oportunidad justa para alcanzar los objetivos con el fin de superar la brecha de oportunidades. Entonces, la educación inclusiva no solo consiste en brindar educación para todos y satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, también se requiere tener un panorama más amplio de todas las condiciones necesarias en cada escuela para que todos los alumnos ocupen un lugar adecuado a sus posibilidades de desarrollo
y para que el diseño curricular responda a las necesidades de aprendizaje que genere el propio desarrollo. Es decir, se debe valorar la igualdad, trato igualitario, sobre la equidad, trato justo. En tanto que los enfoques de la equidad e igualdad no son suficientes para asegurar la participación total, inclusión total, porque las barreras a la participación, la cerca, todavía existe, incluso si se eliminan aquellos con el poder de determinar quién está incluido y cómo pueden seguir restringiendo plenamente la participación, ¿no? Entonces, la inclusión educativa es hoy por hoy una de las aspiraciones de todos los sistemas educativos, considerando que se encuentra destinada a la constitución de sociedades más justas, democráticas y solidarias. Y bueno, a pesar de que las políticas educativas han centrado parte de sus objetivos hacia la cobertura dirigida a los grupos tradicionalmente excluidos por medio de la democratización del acceso, lo cierto es que las tasas de pobreza se han mantenido, cuestión que sigue siendo una asignatura pendiente para las agendas políticas implementadas, así como en los objetivos y las estrategias propuestas para el desarrollo educativo en todo el mundo. En este sentido, a mí me gustaría de nuevo hacer un recuento, ¿no? Desde las dos principales universidades de la región de América del Norte que promovieron estos modelos de universidad abierta, que fueron la Universidad de Athabasca en Canadá, que se funda en 1972, y el sistema de universidad abierta en la UNAM, que también se funda el mismo año, ¿no? O sea, son, digamos, universidades y sistemas gemelos, porque crecieron en el mismo contexto y también crecieron en la misma dinámica de eliminar desigualdades de esa época, ¿no? El acceso principal a la universidad de masas era una necesidad para muchos trabajadores, sobre todo se pensó para los sectores trabajadores. En el caso de México se pensó mucho para el entorno urbano, más que para el rural. En el caso de Canadá sí se pensó para un entorno rural, por la propia ubicación de la universidad. Aquí me parece que Canadá hace una gran aportación en ese sentido, ¿no? La aportación de Canadá es ver la educación a distancia, pero ya en un sector rural, que ha logrado, hasta la fecha sigue funcionando esta universidad, y con los retos de la pandemia pues ha sido un sistema que se ha ubicado nuevamente en los lentes de todo el mundo, porque ha sido un modelo igual que la UNAM, igual que la Open University de Reino Unido, que fueron innovadores en su momento, sin un reconocimiento quizás durante estos 30 años, donde la universidad de campus o presencial pues ha sido hegemónica. Ahora se retoman estos dos modelos. A mí me parece que las dos universidades que han sido modelo en la región de América del Norte, junto con otras universidades o programas más bien, como el proyecto que se tiene en la Universidad Estatal de Nueva York, que apenas se fundó en el año de 2002, fue muy, muy reciente la apertura de su sistema de universidad abierta, han logrado construir sinergias importantes para crear o deshacer esas desigualdades que vemos en los sistemas. En nuestro caso, me parece que ya hay aquí dos elementos importantes que destacó Zaira, que es la importancia del desarrollo democrático, es decir, una repartición equitativa también y una redistribución de este tipo de sistemas educativos y de los servicios a quienes van dirigidos. Y también en los objetivos del desarrollo sostenible hay un elemento que es básico, que es la necesidad de que todos los seres humanos continuemos siendo o obteniendo educación a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, esto es uno de los objetivos también del milenio. Y la educación a distancia ha logrado también generar entornos muy positivos para la educación de adultos. Yo pondría aquí otro ejemplo, ¿no? Como región hemos estado compitiendo con China y bueno, pues uno de los planes que decía Zaira a nivel regional es que se creó un programa de desarrollo en China para educación
con el apoyo de herramientas TIC en 2012. Y fue un programa, o es un programa, de hecho está terminando este año, de 10 años, en el que se construyeron o se desarrollaron 6 universidades abiertas en distintas provincias y una específica nacional en China, de las cuales tuvieron estrategias muy bien dirigidas al desarrollo de las tecnologías con educación. ¿Esto para qué? Mencionan en el informe que hacen los propios chinos sobre este proyecto, que es para que más estudiantes y sobre todo más población tenga acceso a una educación de calidad, que haya un buen desarrollo, pues un buen desarrollo de su capital humano y sobre todo un buen desarrollo de sus recursos humanos y una proyección importante hacia la educación del siglo XXI. Si bien nuestros modelos fueron anteriores, ¿no? El nuestro fue de 1972, en Nueva York fue de 2002 y el de China es el más reciente como innovación. Creo que vale la pena revisitar cada uno de los casos. Don Pablo González Casanova sigue siendo citado por nuestros alumnos en las universidades, sobre todo en la facultad, y en los estudios México-Estados Unidos también se sigue citando la aportación y sobre todo la contribución que ha tenido para entender la democracia en México. Él obviamente tiene un libro que lo determina, que determina su pensamiento, que es la democracia en México, el cual pues va a seguir siendo citado hasta nuestros días. El programa que él tiene es muy amplio cuando llega como rectora a la UNAM. Entra apenas en 1970, 2 años después del 68, con un programa muy renovador, sobre todo atendiendo mucho a la población juvenil, considerando que en México pues, la juventud había sido criminalizada, así como los criminales ahorita son los migrantes, en esa época los jóvenes eran los criminales, y él llega a incorporar todas estas necesidades de jóvenes que necesitan espacios de producción y sobre todo de conocimiento, de desarrollo de sus capacidades, llega con nuevas perspectivas y sobre todo con nuevas formas de trabajo. Él crea básicamente el SUA, como ya lo hemos mencionado, y también otro sistema que va a ser importantísimo para nuestro sistema universitario, que es el CCH. La virtud que tiene el SUA es que se creó como un sistema de universidad abierta, es decir, ella no tiene que transitar a la universidad abierta, ni a la educación a distancia. Los que tienen que transitar a eso son los sistemas presenciales. Entonces, bueno, pues ahí sí hay una ventaja y también una pues admiración hacia cómo construyó don Pablo González Casanova estas transiciones de los jóvenes. Yo creo que se pensó mucho, sobre todo en los más pequeños, que eso es, o sea, lo que debemos de pensar, en los que se están ahorita formando. Y yo creo que esa es la contribución aparte de todas las contribuciones que hay de don Pablo González Casanova, yo creo que es haber puesto el punto de enfoque en el proceso más importante de una población joven mexicana. Eso sería, pues a grandes rasgos, lo que yo considero que son las grandes aportaciones de don Pablo González Casanova. Y pues la visión, pues es grande, ¿no? Tenemos, no sé, cuando empezó esta idea del 2030, Zaira, pues como que se veía el 2030 lejísimos y ahora todavía apenas estamos saliendo de 2019, ya estamos en 2022 y vamos al 2030 a una velocidad inusitada. Sin embargo, pues bueno, ahí tenemos una guía, ¿no? Nuestros objetivos de desarrollo sostenible en esta materia, pues también son una guía para nosotros. ¿Cómo lo están viendo desde tu investigación, Zaira? Sí, claro. La Agenda 2030 cada día está más cercana. La educación para todos, bueno, se debe
se debe lograr, pero hay mucho escepticismo en que pueda lograrse, ¿no? Y esto es así por las cifras que estamos viendo actualmente en la matrícula en todos los sistemas educativos. Y bueno, sí, el ODS 4 de la Agenda 2030, que plantea 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, el 4 es el que corresponde a la educación. Y aquí se plantea una educación de calidad y que con una necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa para todas y todos. Entonces, bueno, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México ha trabajado en el sentido de ampliar la oferta educativa. Mencionabas, Juan Carlos, a nivel nacional, la NUYES nos presenta cifras donde el crecimiento de la matrícula en educación superior ha crecido y particularmente en la UNAM, la educación a distancia permite que haya más estudiantes sin necesidad de un gasto adicional de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, quizás sí un gasto más en profesores, pero es mucho menor a una educación presencial donde se necesitan más aulas. Entonces, bueno, a partir de la pandemia yo creo que también hay que replantearse y se está haciendo el papel de la educación presencial. No es que se elimine, no, para nada, sino que se conviva como ahora lo estamos haciendo en una modalidad híbrida, pero que también se dé peso en la educación abierta y a distancia, porque bueno, sí, tiene muchas potencialidades y ayudaría al cumplimiento del objetivo 4 de la Agenda 2030, sin duda. Así es, ¿no? Una vez más, aquí nos enfrentamos a los temas de brecha digital y los retos de conectividad que van, que bueno, que se está trabajando sobre ello en múltiples cuestiones. Nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de México ahora estamos regresando de lleno a la actividad presencial de manera paulatina, de manera responsable, pero pues tendremos que adaptarnos a los nuevos tiempos y no olvidar los aprendizajes y las grandes oportunidades que nos ha dado las TICs, las tecnologías de información y la comunicación en la educación y particularmente además pues en el tema que en el CISAN nos ocupa, que es de esta interconectividad transnacional, ¿no? De espacios que nos permiten a nosotros como universitarios, como profesores, como estudiantes, encontrarnos con otras comunidades y pues facilitar el encuentro en tiempos en que pues cuesta mucho trabajo hablar de ello, pero que pues con un adecuado uso de esas tecnologías pues podemos responder a ello. Pues es un momento muy interesante, un momento crucial. Les agradezco muchísimo a ambas que en este programa hayamos hecho un especial énfasis en el papel y la importancia que tiene la educación mexicana y la Universidad Nacional en el contexto internacional, porque muchas veces se piensa que todas estas cosas, pues no sé, se hacen, se impulsan en otras latitudes, pero aquí pues es justo reconocer que este es uno de los elementos de vanguardia que nos han distinguido en estos 50 años y que bueno, pues nos ayudarán en la Agenda 2030 y cuando tengamos la 2050 y así. Pero bueno, el tiempo se va volando. Yo quisiera, pues, Zaira, no sé si tengas alguna idea antes de cerrar el programa para esta participación tuya, que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Sí. Bueno, yo quiero retomar la importancia de la educación abierta y a distancia, de los esfuerzos que ha hecho la UNAM para dar continuidad a la educación, teniendo como antecedente este sistema de educación y que estas herramientas pueden contribuir en la extensión y diversificación de las oportunidades de aprendizaje.
y así como trascender barreras culturales, derribar restricciones físicas impuestas por establecimientos educativos y fronteras geográficas, ¿no? Tal como lo refiere la UNESCO. Entonces, bueno, reformar los sistemas convencionales para que los estudiantes sean capaces de formar competencias de primera generación. Y bueno, y es importante mencionar que cuando una persona queda excluida del acceso y del uso de las TICs, se pierden formas de ser y estar en el mundo. Por esta razón, es fundamental que las instancias gubernamentales planteen políticas que se orienten a la disminución de desigualdades en materia de tecnología y que permitan desarrollar en los alumnos habilidades y una apropiación de su uso para que puedan ser partícipes de la sociedad del conocimiento e insertarse en el mercado laboral, trabajando sobre la brecha digital, por supuesto. Así, también considero que la educación abierta en línea y a distancia deben revisar sus plataformas, sus programas de estudio y materiales didácticos para fortalecerlos, para que sean más accesibles y dinámicos a la generación del conocimiento que estamos viviendo en este nuevo contexto al que nos enfrentamos y para que se pueda trabajar de mejor manera con las nuevas generaciones de alumnos con las que nos encontramos en el sistema educativo en general. Así es, Aira, importante lo que mencionas. Me quedó, bueno, siempre se quedan temas pendientes, pero ahora que te escuchaba en este momento, ojalá que algún día tengamos oportunidad de hablar de los diseños de estas plataformas, el software, que en la universidad también hemos sido pioneros de esto y que, pues desafortunadamente, por razones de adaptación y de velocidad, pues tuvimos que recurrir a softwares importados, pero que no es por falta de capacidad instalada o de capacidad intelectual, porque la tenemos. Todo un campo de desarrollo que se da precisamente en la COAIED, que es coproductora de este programa. Entonces, bueno, pues hay tela de dónde cortar, pero tenemos que terminar. Pau, algo para cerrar. Sí, yo también quisiera hacer un reconocimiento a todos los profesores del SUAYED y también a todo el personal e investigadores que trabajan en el CUAYED por todas las aportaciones que han hecho en estos 2 años, sobre todo por resistir y tratar de mantener muchos de los procesos que ya llevábamos. Creo que ha sido fundamental para nuestra institución y también para toda la región de América del Norte. Ahora, creo que los grandes retos que quedan en nuestra región es justamente hacer más accesibles estos servicios educativos, que en los Estados Unidos pues está muy fuerte la privatización de los servicios educativos, que compiten mucho con los servicios que nosotros brindamos como universidades públicas. Si bien hay una muy buena integración, por un lado, también habría que seguir trabajando nosotros en nuestros propios modelos para tener una autosuficiencia. Y creo que el aspecto más importante que incluso don Pablo González Casanova y toda la propuesta del SUA había sido pues tener profesores de tiempo completo que estén dedicados a este desarrollo de materiales, sobre todo en programas que puedan ser más integrados. Ahora sería, ¿no?, la oportunidad del escolarizado de explorar más estas rutas, no solo en México, sino en todo Estados Unidos y en Canadá, pues las necesidades son muchas. Hay otras consideraciones y aportaciones que son interesantes desde Canadá, por ejemplo, desde el estudio del tipo de salones, cómo se regresa al aula y repartir más el tiempo, ¿no?, de lo que se usa en el aula y también lo que se puede hacer en línea. Creo que son muchos los retos que tenemos. La Universidad de Athabasca en Canadá, sería muy interesante ver su proyecto rural bien y ver cómo ha avanzado ahorita con una relación de integración a estas nuevas tecnologías de la educación. Puede ser importante para el impacto que ha tenido en la región. Y bueno, pues esa sería básicamente mi conclusión, y pues agradecerte mucho a ti, Juancho, y sobre todo a Mario y a todas las personas de CUAYED, de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Y bueno, pues
generar un punto de debate más. Gracias a ustedes, gracias a ti, Pau, y gracias también a ti, Zaira, porque han hecho este trabajo y además esta investigación tan importante que nos va a seguir dando luz para saber en qué dirección continuar. Y pues nuestro reconocimiento, me sumo a lo que ya dije antes y que ustedes han establecido también, que es muy importante pues reconocer el trabajo de instancias como la COAIED, que nos ha permitido pues tener un fortalecimiento educativo pues de vanguardia, de primer nivel, que nos ha permitido además adaptarnos en estos tiempos en donde pudimos hacer pues una universidad sin distancia, una universidad sin fronteras, un espacio de colaboración, usar las tecnologías de la información y la comunicación en campus virtual, en el uso de estas plataformas como en la que estamos grabando este programa del día de hoy, que nos permitió adaptarnos a los tiempos. Entonces, pues bueno, pues me uno a este gratitud y reconocimiento a esta titánica tarea que se llevó a cabo para que pudiéramos cruzar estos tiempos difíciles. Sí, pues agradecerles, Zaira, Paola, muchas gracias por compartir con nosotros este mirador norteamericano sobre educación abierta y a distancia, y agradecerle a usted que ve este programa. Nos vemos el último domingo de cada mes en TV UNAM. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues un día nos organizamos para hacer una sobre las TICs en sí, ¿no? Porque hace mucha falta como pensar en el mediador y pues bueno, oportunidades habrá, espero. Estaría padre. A mí de decir de las TICs, Pancho. El LGGG. Es que en la Universidad de Canadá implementaron un montón de sistemas para eso. O sea, ahí fueron como los programas beta.